Listo. Listo, buenas noches. Vamos a empezar con lo que son cuadros de carga, ¿no? En sí, ¿qué cosa es un cuadro de carga? El cuadro de carga nos va a permitir a nosotros poder saber cuál va a ser nuestra potencia contratada, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la potencia contratada? Es la potencia que nos va a dar la empresa de suministro eléctrico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a determinar qué valor va a ser esta potencia contratada? Lo que primero vamos a determinar es saber cuál es la potencia instalada. Necesitamos saber la potencia instalada, nuestro factor de demanda y la demanda máxima. Estos tres que están acá. Estos tres. Potencia instalada, factor de demanda y demanda máxima. ¿Cómo obtengo la potencia instalada? La potencia instalada es la potencia del artefacto, la que te da el valor el fabricante, ¿ya? O el que te estipula la normativa según el metrado, por ejemplo. Tenemos dos. Una que es por el metrado, que son estas dos, la carga básica y la carga básica por cada carga adicional, ¿no? O por fracción, por ejemplo, también se le dice, ¿ya? Entonces, esta carga va a ser dada por normativa, ¿ya? Esto va a ser por normativa. Esa carga va a ser dada por normativa. Eso lo vamos a analizar. ¿De qué va a depender? Va a depender si es una vivienda unifamiliar, si es un departamento, si es un hospital, si es un colegio, una sala de cine, un teatro. Va a depender de cuál sea la ubicación, cuál sea la infraestructura que va a haber. De eso va a depender la potencia que se va a ver por metro, ¿ya? Luego vienen las cargas que sí son determinadas por artefactos o por artefactos electrodomésticos, equipos, máquinas que se vayan a instalar. Esos valores de potencia sí nos lo dan los fabricantes, van a venir en las fichas técnicas o en los datasheets o en los manuales de usuario también a veces viene, ¿ya? Incluso en las mismas características, en alguna parte pegado con algún sticker va a venir en el artefacto, ¿ya? En algunos, en otros no. Otros hay que recurrir a la ficha técnica. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Lo que les decía, el factor de demanda. El factor de demanda aquí también nos lo va a determinar el Código Nacional. El Código Nacional también lo va a determinar. Va a haber va a depender, por ejemplo, si nosotros vamos a conectar una cocina eléctrica, va a aplicar ciertos factores de demanda. Si vamos a conectar un equipo de calefacción o un equipo de aire acondicionado, o por ejemplo cargas especiales que sean mayores a 1500 watts o cargas especiales menores a 1500 watts, ¿ya? De eso va a depender el factor de demanda, de qué tipo de carga es la que se va a conectar. Entonces, según eso, va a variar este factor de demanda. Este factor de demanda, ¿qué cosa es en sí? Es cierto porcentaje. O sea, por ejemplo, si yo imaginemos que yo tengo en mi sala tengo un refrigerador, perdón, en mi sala tengo una televisión, tengo un equipo de sonido, tengo una computadora, tengo una laptop, tengo una impresora, ¿no? Entonces, el factor de demanda me va a decir qué tan probable o qué porcentaje de esos artefactos van a estar funcionando a la vez, ¿ya? Pero hay que diferenciar el factor de demanda del factor de simultaneidad, que en sí también significa lo mismo, solo que el factor de demanda nos lo da el Código Nacional, ¿ya? En cambio, el factor de simultaneidad se trabaja en función a lo que se podría decir a un proyectista, ¿no? A las consideraciones que va a dar el proyectista, ¿ya? Ahora, la demanda máxima se va a obtener del producto, la demanda máxima se va a obtener del producto, de la potencia instalada por ese factor, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar al final el resultado? La demanda máxima total, que es esta que está aquí abajo, por ejemplo. Y en función a esta máxima demanda total es la que nosotros vamos a solicitar nuestra potencia contratada. Ahorita vamos a hacer una evaluación de un ejemplo con diferentes cargas para que lo vean, ¿ya? Entonces, un cuadro de cargas nos da los datos de las distintas cargas que serán instaladas en la edificación, ¿ya? Y proporciona datos como la potencia instalada, el factor de demanda, la demanda máxima, el factor de simultaneidad también eso lo vamos a calcular, ¿no? La potencia contratada, ¿no? También una vez que nosotros tenemos la potencia contratada, ¿qué más podemos obtener ya físicamente en nuestro tablero? Podemos saber la termomagnética general y la sección del conductor. ¿De qué conductor? Del cable alimentador. O sea, el cable alimentador
es el que va desde el cuadro del contador o el cuadro del medidor, ¿ya? Hasta tu tablero principal. Entonces, ese es el cable alimentador. Entonces, muchos te preguntan o por ahí te sale la duda, ¿no? ¿Cómo tú calculas la termomagnética general? En sí, es un poco complicado explicar, o sea, a comparación de las termomagnéticas de circuito derivado, ¿ya? Que son bastante más fáciles de calcular, la general es un poquito más complicada porque no es la suma de las termomagnéticas de circuito derivados, no es la suma, es en base a la potencia contratada. ¿Ya? Por eso que muchas veces, cuando me preguntan a mí también, a veces en las transmisiones, me dicen qué termomagnética general debe tener mi tablero. Yo sugiero siempre que, porque no me da Sí, luego estoy grabando, no te preocupes. ¿Ya? Por ejemplo, la forma más rápida que por ahí podrías determinar cuál es la termomagnética general que vas a usar, pero no muchas veces es la correcta, es ir a tu cuadro de medidores o tu cuadro de contadores. A ver, un ratito, por ahí me están pidiendo, vamos a dejar acá el MIT. Este es el MIT, mira, para que puedan ir entrando de acá. ¿Ya? Cuando tú vas a tu cuadro de contadores, cuando tú vas a tu cuadro de contador o tu cuadro de medidor, tú te vas ahí y ahí vas a encontrar una termomagnética, ¿ya? Un interruptor termomagnético. Ese interruptor termomagnético, tú vas a ver qué valor es, ¿ya? Y entonces tu interruptor termomagnético de tu tablero general va a ser igual o menor. Tiene que ser igual o menor. ¿Por qué? Porque si yo le pongo valores iguales, por ejemplo, imagínate que tu termomagnético general, perdón, tu termomagnético de tu medidor es de 32 y tú le pones un termomagnético general en tu tablero de 32 iguales, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a tener la seguridad de cuál de los dos va a disparar primero, porque los dos son de 32. ¿Ya? Entonces no vas a saber cuál de los dos va a dispararse en caso de un cortocircuito o de una sobrecarga. Entonces, para tú no estar yendo, recurrir a ir, salir, abrir tu cuadro de medidores, para no estar haciendo todo eso, sino solo ir a tu tablero interno de tu casa, lo ideal sería colocar un valor de termomagnética menor. Por ejemplo, si es de 32, yo le pongo uno de 25. Entonces, ¿qué hago con esto? Garantizo que cuando haya un desperfecto, ¿cuál va a saltar? Va a saltar primero el que está en el tablero interno de la vivienda, ¿ya? No el del medidor, ¿ya? Pero se puede trabajar con un valor igual, ¿no? ¿Ya? No hay ningún inconveniente, pero como te digo, el inconveniente ahí es que no vas a saber cuál de los dos va a dispararse primero. Para evitar inconvenientes, por eso se evita eso, ¿ya? Más aún, por ejemplo, cuando tienes un edificio de departamentos, ¿ya? Un edificio de departamentos, ¿y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, tienes un banco de medidores, ¿no? Si es un banco de medidores, a veces está en zonas o en lugares donde no es accesible al cliente que está en el departamento, ¿no? Por ejemplo, la persona el dueño del departamento, a veces se le va a complicar acceder, o a la persona, no es como una casa que tú puedes salir de tu casa, abrir tu puerta, sales a tu fachada y puedes accionar tu termomagnética de tu medidor, ¿no? ¿Ya? Claro, es como para que exista coordinación. Entonces, para evitar eso, se trabaja con un valor menor. O sea, no es algo normado, no es algo normado porque no es algo normado, pero es como quien dice una buena práctica. ¿Ya? Es, por ejemplo, cuando tú tienes la distancia entre tu tablero de contador y la distancia entre tu tablero general supera los 15 metros, ¿ya? Una buena práctica, ¿qué cosa es? Colocar una caja de pase en medio, si es que la distancia supera los más de 15 metros. ¿Para qué? Para poder facilitar el cableado. No es algo normado, pero es una buena práctica para poder facilitar al instalador. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Déjame ver si alguien me escribió. A ver, ahí me escribió el enlace. En un momento lo puedo compartir. Ya, ya, listo. Entonces, ¿qué más me quedé? Ya, estos son algunos tableros de carga, ¿ya? Unos tableros de carga de ejemplos, pero lo vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para iniciar con el tema de evaluar nuestro tablero de carga? Es conocer el metrado, ¿ya? Claro, claro, te mando el enlace, de los cables, dame un toque, te mando el enlace. Listo, listo.
Entonces, para iniciar con el cuadro de carga nosotros necesitamos el metrado, es algo indispensable. Y también, ¿qué más? Conocer las cargas que vamos a tener, ¿no? Las cargas extra. No te hablo de, por ejemplo, que vas a conocer que tenga un ventilador, una radio, o una, por ejemplo, o un cargador de celular. Esas son cargas muy pequeñas, ¿ya? Esas cargas, ¿dónde están contempladas? En esta parte, en la potencia de acá, en la carga básica. ¿Ya? Todas esas cargas pequeñas, ¿ya? De artefactos pequeños están contemplados aquí. Cargadores de celular, televisores, cargas pequeñas de 200, 250 watts que no implican una carga muy elevada o llegar a lo que son cargas especiales, ¿ya? Ahorita vamos a explicar qué cosas son cargas especiales también o qué cosas se considera una carga especial, ¿no? A ver, ¿qué más seguimos acá? Ya, mira, otra cosa que tienes que considerar siempre es que tu cuadro de cargas tiene que tener mucha relación con tu diagrama unifilar, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo hacer esto que han hecho acá, mira. Aquí han hecho un cuadro de cargas, aquí han hecho un cuadro de cargas donde tienes una cocina eléctrica de 3500 watts. Se ha hecho su potencia contratada para una cocina eléctrica de 3500 watts. Entonces, si yo hago un circuito derivado para esa cocina eléctrica, ¿qué es lo que tengo que considerar? Una cocina eléctrica con 3500 watts. Yo no puedo considerar una cocina eléctrica de 5000 o de 6000 watts, ya. Porque ya hice el cuadro de cargas en función a los 3500. Entonces, ¿qué hicieron acá? Mira, el circuito C5, que es el de cocina. ¿Qué le pusieron? Mira, acá está cocina. Le pusieron una de 3 por 30 amperes, ¿ya? De 3 por 30 amperes. Entonces aquí estaría mal. ¿Por qué? Porque está sobredimensionado. O sea, ¿qué me está permitiendo aquí colocar una mayor carga de la que se... Porque imagínate, si yo aquí, por ejemplo, estoy colocando una cocina que me va a consumir 25 o 22 amperes, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya estoy sobrepasando la potencia contratada o la demanda máxima que se ha previsto, ¿no? Porque aparte tengo otras cargas más, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una termoeléctrica también, de 1500 watts nada más. 1500 watts es para... No le correspondería a una termomagnética mayor de 16 amperes para 1500 watts, ¿ya? Entonces aquí le están poniendo una de 20. También está un poco elevado, ¿ya? Entonces, si aquí hubieran contemplado una terma de 2500, aquí no habría ningún problema, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí han contemplado, mira, una termomagnética de 2 por 30 amperes para una lavadora y para una secadora, ¿ya? Cuando una lavadora y una secadora, por lo menos unos 1500, 2000 watts, es exagerar todavía, ¿ya? Lo que sí está bien es que sea un circuito separado, ¿ya? Pero el valor de la termomagnética está muy sobredimensionado, ¿eh? Incluso, no hay termomagnética de 2 por 30, no es un valor comercial, ¿ya? Es un ejemplo de lo que está mal, ¿ya? Es lo opuesto para que vean, porque acá les explico el tema de lo que está mal. Tiene que tener concordancia, ¿ya? No puedo evaluar en mi cuadro de carga un valor y luego aquí en mi filar, en mis circuitos derivados, colocar otro valor para esa misma carga que yo evalué aquí, ¿ya? Tiene que tener concordancia, ¿ya? Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, este de aquí es un cuadro de cargas, ¿ya? Es un cuadro de cargas que se ha hecho en función a 90 metros cuadrados. A 90 metros cuadrados. A ver, hay una pregunta. ¿Cómo se da cuenta que está sobredimensionando el interruptor en la carga? Ahí solo tiene la potencia en watts de la carga. Ah, ya. Hay que hacer un cálculo. Por ejemplo, una forma rápida es simplemente dividir, por ejemplo, dividir este 3500 entre 220, entre la tensión de tu red, 220, ¿ya? Si es trifásico, habría que dividirlo aparte, o sea, esta es la fórmula. Potencia entre voltaje por, em, por la K ahorita vamos a explicar qué cosa es, por el coseno de phi. ¿Ya? Coseno de phi. El coseno de phi es el factor de potencia. Para vivienda se trabaja con 0.9, para vivienda, ¿ya? En industria es otra cosa, ¿ya? La K es una constante que va a depender si es trifásico o es monofásico. Si es monofásico,
va a ser igual a 1, ¿ya? Si es trifásico va a ser 1,73 o lo mismo que raíz de 3, ¿ya? Entonces, haces ese cálculo y tú puedes determinar la corriente. Entonces, yo si le aplico esto a los 3500, a ver, déjenme ver, 3500 entre 220 por 1,73, porque esta es una carga de trifásica por, por 0,9. 0,9. A ver, vamos a poner aquí. Por 0,9. Aquí está mal. 0,9. Mira. ¿Cuánto me sale? 10 amperes. 12 amperes. 10,2 amperes. 10,2 amperes. Entonces aquí, ¿cómo le vas a poner 30 amperes? No está. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estaría mal? Porque yo estoy aquí dimensionando el suministro de este departamento, casa, lo que sea, para cierto valor. Si yo le aumento este valor, imaginemos que sea un departamento, ¿ya? Si imaginemos que sea un departamento, ¿qué es lo que va a pasar si yo aquí le dejo uno de 32? Entonces va a venir el que va a instalar su cocina eléctrica, la va a colocar sin evaluar qué termomagnética tiene, ¿ya? Ponte, que me han dimensionado para una cocina eléctrica de 3500 y yo voy, compro ese departamento o casa y le instalo una cocina eléctrica de 6000 o 8000 watts. ¿Qué es lo que va a pasar si hubo un correcto dimensionamiento aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que me va a avisar la termomagnética disparándose que la cocina no es correcta para ese circuito. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Cambiar, revisar, cambiar de conductor, cambiar de termomagnética, ¿no? Ahora, si es que yo instalo una cocina y tiene este valor de aquí, que la termomagnética no me va a avisar que no es una carga correcta para la que está dimensionada. Ahora, si es un departamento, voy a empezar a quitarle la potencia que fue dimensionada para otros departamentos, ¿ya? Y voy a afectar a los demás departamentos al momento de usar un equipo que no fue dimensionado para la potencia contratada que hubo aquí, ¿ya? Aparte, que va a ser mucho más fácil que se me dispare mi termomagnética general, porque mi termomagnética general no consideró ese valor, ese valor de carga. ¿Por qué? Porque esta termomagnética de 32 la calcularon en función a esta. Pero aquí, mira, vas a encontrar una de 32, otra de 32, otra, a ver, ¿cuántas más de 32? Dos de 32, dos de 32, dos de 20. O sea, ya es mucho ya. ¿Ya? Es mucho. Ah, no, que aquí son monofásicas, esta es trifásica, estas dos son trifásicas. Ya no estaría correcto para el valor de la carga. ¿Ya? Ahora, por eso que tiene que tener mucha concordancia tu circuito con tu cuadro de cargas, ¿ya? A ver, pasamos aquí a este ejemplo, ¿ya? Cuadro de cargas para una vivienda de 90 metros cuadrados, ¿ya? 90 metros cuadrados. ¿Qué nos dice la normativa? La normativa, no, eso lo vamos a ver después, espérate. Esto de acá es para que vayan viendo más o menos. Este de acá solo lo puse para que vayan viendo cómo es un cuadro de cargas, ¿no? Por ejemplo, este cuadro de cargas corresponde a este unifilar, ¿ya? Aquí se evaluó, mira, no hay cargas de aire acondicionado. ¿Hay cargas de aire acondicionado? No, no hay cargas de aire acondicionado, hay carga de cocina eléctrica de 3500, hay una terma de 1500, hay una lavadora más secadora de 1500 y hay un jacuzzi con una bomba, podría ser, de 1200, ¿ya? El calibre de cable, ¿qué instrumento tendría que usar? Gracias. Ah, sí, normalmente te puede, o sea, con la experiencia lo puedes sacar, ¿ya? Con la experiencia lo puedes sacar el valor, la sección del cable, puedes darte cuenta. Ahora, si no tienes suficiente experiencia todavía, te podría ayudar lo que es un pie de rey, se le llama pie de rey o vernier, ¿ya? Esto te podría ayudar para poder calcular la sección del conductor. Um, es un equipo para calibrar, a ver, sí, debe haber conocido, un pie de rey o o vernier también se le llama, ¿ya? Ya, estábamos acá. Ya, estábamos evaluando las cargas. Entonces, mira, yo por ejemplo, aquí evalué para dos circuitos de iluminación. Dos circuitos de iluminación, dos circuitos de toma corriente. Estos circuitos, ¿a quién pertenecen? A la carga básica, es lo que les estaba diciendo. La iluminación y toma corriente generales van a pertenecer ¿a quién? A la carga básica, a esta que está aquí.
Aquí, en este valor que se ha dimensionado aquí, que es por normativa, ¿ya? Ese valor es el que corresponde a estos de acá, ¿ya? Ahora, el de cocina figura aquí, mira. Aquí está el de cocina, la carga de cocina. La de la terma, aquí, en la parte de carga, no, perdón, aquí estoy mal, estoy mal. Lo peor es que este de acá no borra. A ver, no retrocede, tengo que borrar. Ya. Aquí está la terma, aquí en la carga de calentadores de agua, ¿no? Aquí estarían tus termas, tus rapiduchas, duchas eléctricas, todo eso. Y lavadora y secadora está en la parte de cargas especiales, que superan los 1500 watts. Y jacuzzi está en la parte de cargas menores a 1500 watts, pero son cargas especiales. ¿Por qué? Porque es un equipo que va a ser un motor. Entonces los motores se consideran cargas especiales por el funcionamiento que tienen, que es un funcionamiento inductivo, ¿no? ¿Ya? Y luego siempre se deja su reserva. Hay dos formas de dejar reserva también. Por ejemplo, si tú a la reserva, o sea, representar la reserva en el diagrama unifilar, si tú le vas a colocar, le vas a dejar una termomagnética, ¿ya? Solo la termomagnética se le coloca así, reserva, ¿ya? Bueno, aquí me faltó, aquí no debería estar este valor de acá, no debería estar. ¿Por qué? Porque no hay conductor, simplemente se está dejando los puntos suspensivos para indicar que es reserva, pero no hay conductor aquí instalado, entonces no tiene que haber aquí nada, ¿ya? Lo que sí, cuando no colocas termomagnética, se coloca espacio de reserva, ya no reserva. Cuando va una termomagnética, reserva, y cuando no, cuando solo se deja el espacio, es como tal, espacio de reserva, nada más. ¿Ya? Eso también lo he puesto para que puedan distinguirlo. Y este de acá sería la corrección de este tablero que se vio aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? De este de aquí, ¿no? De este tablero que se vio aquí. O sea, el cuadro eléctrico de ese tablero debió ser de esta manera. Carga básica, 90 metros cuadrados. Cocina eléctrica, los 3500. La termoeléctrica también se debió considerar la lavadora y secadora por ser una carga bastante elevada, de 1500 watts, ¿ya? Ahora, y la del jacuzzi, ¿no? También, la del jacuzzi. Entonces, ahí tú ya puedes poder tener un estimado más cercano a lo real, a lo que va a ocurrir al momento de iniciar un funcionamiento, ¿ya? Si es que se dejó, sí. Si se dejó canalización para la reserva, sí. Pero muchas veces no hay canalización. O sea, no se dejó la canalización. O sea, a ver, ¿cómo te digo yo? Si solo se hizo la construcción para circuito y al reserva se dejó, pero en el caso de que tú supieras que ahí vas a conectar, por ejemplo, una ducha eléctrica. Entonces se dejó la canalización, ahí sí se indica los valores, ¿no? Pero si es que no se haya dejado, no se ha dejado el espacio, no se ha dejado la canalización, no habría por qué colocarlo, ¿no? Porque no hay esa información, ¿no? Si es que hay canalización, sí, pero si no, no. A ver, ya. Ahora, lo que yo les decía, vamos a empezar a evaluar. Aquí, por ejemplo, yo le hice la corrección al nivelar también, ¿no? Por ejemplo, yo siempre los circuitos de iluminación de vivienda lo trabajo con 10 amperes, ¿ya? 10 amperes. Lo de tomacorrientes generales siempre lo trato de trabajar con 16 amperes, ¿ya? Esto también me va a limitar el número de equipos que yo tenga, ¿ya? El número de puntos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y acá, por ejemplo, para la cocina, ya evaluando, por ejemplo, una cocina monofásica de 3500 watts, en este caso fuera monofásica, ¿ya? Va a depender, puedes dejarlo como si fuera para un toma de 16 o de 20, va a depender de eso, va a depender de eso. Va a depender de para qué, porque en sí se puede dejarle a la termomagnética un valor para cualquier carga, ¿ya? Un valor X le puedes dejar, pero va a depender de lo que se prevea, ¿no? Si, por ejemplo, por ejemplo, si este va a ser un tablero, bueno, depende, o sea, mira, te explico. Por ejemplo, si va a ser un tablero meramente de iluminación, ¿ya? Y tú le dejas reserva, ¿ya? Por lo general se deja reserva cuando es un tablero dedicado a algo, por ejemplo, es un tablero dedicado a lo que es iluminación nada más. Entonces, como es un tablero dedicado a lo que es iluminación, todas sus termomagnéticas van a ser de 2x10 o de 2x16. Entonces, a la reserva, para cualquier circuito de iluminación posterior a que se vaya a instalar, se deja del mismo valor, ¿ya? Porque las termomagnéticas para iluminación deben ser de 10 o de 16 amperes máximo, ¿ya?
máximo. Incluso la normativa nos dice valores de que no debe ser mayor a, 16, a 15 amperes. La normativa no habla de 16 amperes, habla de 15 amperes. Entonces, pero está dentro del rango todavía. Puedes usar un valor de 16 amperes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más estaba acá? A ver. Ya, acá, la terma también. Para una terma de 1500 watts, monofásica, tranquilamente te va a trabajar con él. Ahora, si el circuito fuera trifásico, sí ya sería este tipo, este de acá. Este de aquí sería, porque ya si este es para un circuito monofásico, por ejemplo, para un circuito monofásico, pero acá le he puesto 3x40, este debería ser 2x40, es monofásico, 2x40. Para un eso voy a corregirlo después, tengo que cambiar la imagen. ¿Ya? Para un circuito trifásico, sí, sería, por ejemplo, 3x32. ¿Por qué? Porque el amperaje va a ser un poco menor, la corriente que va a pasar por un circuito trifásico se va a reducir. Por eso que cuando se trabaja con circuitos trifásicos también solemos trabajar con secciones de conductores menores, ¿ya? Claro, monofásico o bifásico también se puede considerar, ¿no? Los interruptores deben tener las mismas características del interruptor termomagnético. Ah, ¿A qué te refieres con misma característica? No, por ejemplo, es que no vas a encontrar en el tema de termomagnéticos con diferenciales, no van a tener características similares. ¿Por qué? Uno, porque los valores comerciales de ambos equipos no son igual, no coinciden todos los valores. Por ejemplo, en diferenciales de uso residencial solo tienes tres valores comerciales que son 25, 40 y 63. En cambio, en termomagnéticos tienes termomagnéticos de 1, de 2, de 4, de 6, de 10, de 16, de 20, 25, 32, 40, 50, 63. ¿Ya? Lo que sí se debe hacer al momento de considerar es que la termomagnética, ¿ya? Y el diferencial tienen que tener una relación. ¿Qué relación es esa? Depende de cuál tomes como punto de referencia, pero en la normativa te dice que la diferencial tiene que tener una termomagnética aguas arriba, así como está acá, conectada superior con una jerarquía superior, ya aguas arriba, ya que sea mayor, perdón, que sea a ver, espérate, era la mayor o igual, ya, que la diferencial tiene que ser mayor o igual a la termomagnética que tiene aguas arriba. Por ejemplo, la que tiene aquí aguas arriba es la de 2x10. Entonces la diferencial tiene que ser mayor o igual. Como yo no tengo un valor igual a la de 10 amperes en diferenciales, tengo que colocarle un valor mayor. ¿Y cuál es el inmediato superior? La de 25. ¿Ya? Ahora, otras características iguales no tienen, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una termomagnética se dispara ante cortocircuitos y ante sobrecargas. En cambio, la diferencial solo es ante fugas o fallas a tierra. ¿Ya? Son funcionamientos distintos. Por eso que tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque la diferencial porque la termomagnética es la que protege a la diferencial, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar en otros cursos más a detalle, ¿no? Porque todo tiene que ver ahí, tipo de curva de disparo, porque no vayan a confundir algo, ¿ah? Las termomagnéticas tienen una que es curva de disparo, ¿ya? Curva de disparo, que son B, C, D, B, C, D, hay la G, a ver, G, F también hay, creo, en algunos, hay ese tipo de curvas, pero ya son para más uso industrial, ¿ya? Luego también tienes en diferenciales, pero ya no son curvas, sino son tipos, o sea, son tipos, diferencial tipo AC, diferencial tipo A, las diferenciales superinmunizadas, las tipo F, ¿ya? Pero no es que su funcionamiento vaya a ser igual, o sea, por ejemplo, la termomagnética... a ver, ¿qué podría ser? Hay una, por ejemplo, una termomagnética tipo F y hay una diferencial también que es tipo F, pero no tienen nada que ver entre ellos. O sea, el F no las une para nada, son distintas características. Ahorita lo vamos a ver eso, pero es el inmediato superior, no se debería aumentar para una termomagnética, para uso de vivienda no se debe aumentar ningún porcentaje. Se trabaja con el valor de la carga. Al que sí se le aumenta es al conductor, al termomagnético no. Ya. Ahora, vamos a entrar en la parte del tema de cargas, ¿ya? Esos 2500 no, es cuando no se conoce el dato, cuando conozco que es la vivienda puedo conseguir mayor.
Es que sí, pero eso vendría, eso lo vamos a ver ahora, David, mira, pero eso más que nada va ya para el tema de que cuando conoces la información, la detallas en dónde, en las cargas especiales de... Listo. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ya. Ahora, hay dos casos en donde vamos a considerar evaluar la potencia, perdón, el cuadro de cargas. Cuando conocemos la carga y cuando no conocemos la carga, ¿ya? Cuando no conocemos la carga, vamos a empezar con esa parte, ¿ya? Cuando no conocemos la carga, en la normativa, que está acá, mira, que es el Código Nacional de Electricidad, la sección 50, la regla 110, ahí empieza a hablar sobre cuando no se conoce, cuando no se dispone de información, ¿ya? Entonces, ¿qué se evalúa ahí? ¿Qué se evalúa ahí? Se evalúa el, el área construida, ¿ya? El área construida. Entonces, el área construida o el área techada, mejor dicho. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Que es el 100% del área de tu primer piso, ¿ya? Y a eso, ¿qué le vas a sumar? El 100% de los pisos superiores. Estamos hablando del área completa. Ahora, en los casos de que haya sótano, ¿ya? En los casos que haya sótano, habría que considerar 75% de esa área del sótano. Por ejemplo, si tu sótano mide 100 metros cuadrados, tienes que considerar solo 75 metros cuadrados para el cálculo, ¿ya? En cambio, del primer piso o pisos superiores, sí es la totalidad del área, ¿ya? En algunos casos, hay algunos que consideran los espacios entre paredes, calculan los espacios entre paredes, ¿ya? O sea, por ejemplo, imagínate que esta es tu casa, ¿no? Y por acá tienes una división, acá tienes otra división, así como sea, más o menos vamos a hacer así, vamos a hacer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay algunos que también consideran los espacios de acá, las paredes. Por ejemplo, si esta pared te mide 2 metros, ¿no? 2 metros, entonces, como es un espesor de 10 o 11 centímetros, multiplican 2 metros por 11 centímetros y calculas el área que ya no está ocupada, ¿no? Bueno, o que está ocupada por la pared. Y así lo desprecias, ¿no? Pero tampoco es que, bueno, si es un área muy grande te puede compensar, pero tampoco es que sea un espacio tan grande. Pueden ser por ahí unos 4 o 5 metros, ¿no? O sea, te podría ayudar a que, por ejemplo, si yo tengo 90 metros cuadrados, ¿ya? 90 metros cuadrados, si yo lo considero, por ejemplo, no, perdón, tengo una vivienda de 95 metros cuadrados, ¿no? Pero si yo le hago el cálculo de cuadro de cargas, los primeros 90 serían 2500 watts, ¿verdad? Pero por esos 5 metros cuadrados extra, por esos 5 metros cuadrados extra, yo tendría que considerar 1000 watts más, ¿ya? Pero ¿cómo podría disminuir estos 5 metros cuadrados? Haciendo la resta de las paredes, de las divisiones. Resto las paredes y puedo hacer reducir esto y por ahí me puedo quedar con solo 90 metros cuadrados y ya esto no lo considero, ¿no? Me quedo solo con los 2500, supongamos. Pero si ya, por ejemplo, te sale, no sé, te sale 120 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, y al ojo te das cuenta tú que por más que quieras con las divisiones, todo no vas a poder reducir, ya para qué, ya te vas a hacer por las puras del cálculo, ¿ya? Por las puras del cálculo, ¿ya? Ahora, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, una vivienda unifamiliar de 2 pisos, ¿ya? De 10 por 7, o sea, 70 metros cuadrados, ¿no? En cada piso, y luego tienes un sótano, mira, acá le he puesto 40, acá debería ser 50, ya. 50 metros cuadrados al 75%, y todo me sale 177.5 metros cuadrados. Ahora, cuando se trabaja con esta opción, con esto de aquí, cuando no se dispone de información, ya no se hace un cuadro de cargas, simplemente vas a la segunda parte de esta regla, ¿ya? La subregla 2, en donde sí te especifica cuál es la potencia que tú tienes que colocar por cada metro cuadrado, por los metros cuadrados. Por ejemplo, si yo tengo 90 metros cuadrados, de frente le considero 3000 watts. Como máximo 3000 watts, ¿ya? Porque acá dice, mira, la demanda máxima total a prever no será inferior a 3000 watts. O sea, si la vivienda tiene 90 metros cuadrados, yo no le puedo poner un valor mayor a 3000 watts, ¿ya? Porque, ¿qué te dice acá? La demanda máxima total a prever no, perdón, no será inferior, que me estoy hablando al revés. No será inferior a 3000 watts. O sea, si mi casa tiene 90 metros cuadrados, no me deberían poner una termomagnética o una potencia contratada que me limite a
menos de 3000 watts, ¿no? Por ejemplo, 3000 watts, si nosotros agarramos y dividimos, a ver, 3000 watts lo dividimos entre 220 para un servicio monofásico, ¿no? 3000 watts entre 220, tenemos 13.63. Entonces, no me pueden poner una termomagnética de 10 en mi medidor, me tendrían que poner una termomagnética de 16 amperes, ¿ya? Si en caso de que mi área construida sea mayor, o sea, esté entre 90 y 150, la potencia sería 5000. Entonces, si yo agarro y cambio acá, 5000 entre 2200, mira, 22.72. Entonces, no me pueden poner una termomagnética de 20, me tendría que poner una de 25, ¿ya? Igual aquí, en este caso, en este ejemplo, estaría aquí yo, ¿sí o no? En este rango. O sea, me tendrían que poner una potencia de 8000 watts. Y 8000 watts corresponde a, vamos a ver cuánto, 36, o sea, una termomagnética de 40 amperes. ¿Ya? Una termomagnética de 40 amperes. Eso es según el área construida. ¿Ya? A ver, ¿cómo? Usando el método completo. Acá me sale un mensaje, pero no. Ya, listo. A ver, déjeme ver un ratito. Ya. ¿Alguien más manda invitación? Creo que no. Ya. Ahora, esto de acá sería el cálculo así estimado, ¿no? Cuando no hay un cuadro de... Básicamente no haces cuadro de carga aquí. Pero lo que sí en algunos planos, a pesar de no tener especificaciones de las cargas, ¿ya? A pesar de no tener las especificaciones de las cargas, se trabaja, se hace un cuadro de cargas, pero sin considerar el resto, solo basándose en el área que se va a construir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una de 90 metros cuadrados, le colocan solo 2500 watts. ¿Pero por qué? O sea, esto de acá en realidad no debería ser así, ya no debería ser así, no debería ser esto, debería ser considerado los 3000 watts del otro lado, ¿no? ¿Ya? Del otro valor, porque ese es el valor porque no conocemos las cargas, ¿no? Al no conocer debería ser eso, ¿ya? Pero algunos, vas a encontrar algunos planos tipo de cuadro de cargas de esta manera, ¿ya? De esta manera en donde no hay, por ejemplo, donde a veces no se contempla la instalación de una ducha eléctrica, no se contempla el uso de una bomba, no se contempla el uso de cocina eléctrica, entonces ya no le colocan esas cargas adicionales, solo la carga básica. Y esa carga básica se basan en esto, en este código, en esta parte del código. ¿Ya? En donde te especifica que para cada carga básica, los 250 watts, los primeros 90 metros cuadrados, se trabaja a 250 y los siguientes 90 metros cuadrados a 100 watts. ¿Ya? Pero en realidad no debería ser así. ¿Ya? Ahora, cuando sí conocemos la carga, ¿ya? Puede considerar 4000 watts, entonces siempre que no sea menor. Claro, claro, se puede considerar 4000 watts. Se puede considerar 4000 watts siempre y cuando no sea menor a los valores, ¿no? Si tu vivienda es de 90 metros cuadrados, no debe considerarse menos de 3000. ¿Ya? Un momento. Denme un momento. Ya, ahora sí. Ya. Ahora vamos a la parte en donde ya consideramos ya conocemos carga, ¿no? Tenemos la información, o sea, ya es un proyecto como tal. ¿Por qué? Porque hubo un arquitecto, hubo un diseñador de interiores, ya se contempló el mobiliario interior de la vivienda, ¿no? Entonces, al haber ya contemplado el mobiliario interior de la vivienda, ya sabemos qué lavadora, si va a ir lavadora, si va a ir refrigeradora, qué tipo de, quizás si ya es más detallado, se va a poder saber la potencia exacta de la refrigeradora, la bomba, qué tipo de bomba, ¿no? Si se contempla, por ejemplo, una construcción de 2 pisos, se le va a considerar una electrobomba de 1 HP. Si se considera una de 4 o 5 pisos, vaya a ser por ahí una de 2 HP. Entonces, ya se tiene esa información de la carga, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí. A ver, ya, entonces en ese caso ya tenemos esa información adicional. Entonces ya podemos hacer un cálculo más, más exacto, más preciso a lo que se va a colocar. Entonces, en este caso vamos a separar en distintos tipos. Perdón, las cargas se va a separar en algunos tipos. En lo que serían cargas de
carga básica, como les estuve diciendo, la carga básica va a ser la carga de iluminación y tomacorrientes, ¿ya? La carga básica va a ser considerada la de iluminación y tomacorrientes, ambas. ¿Por qué? Porque va a ir función en el metrado. ¿Por qué se contempla eso? Porque hay partes en la normativa en donde nos dice, eh, o sea, la normativa, por ejemplo, en cuanto a iluminación, nos dice la cantidad de lúmenes que va a haber en el ambiente. Entonces, no se puede dimensionar sabiendo que, por ejemplo, una habitación de 5 por 4 necesita cierta cantidad de lúmenes o lúmenes por metro cuadrado, ¿ya? Se puede calcular qué potencia es la que se necesita, ¿no? En esa habitación. Entonces yo sé que, por ejemplo, en un área de 20 metros cuadrados necesito cierta potencia de iluminación, entonces voy a poder hacer ese cambio de lúmenes a watts y voy a poder calcular o estimar la potencia que me ocupa, que yo necesito en iluminación para esos 20 metros cuadrados. Ahora, en cuanto a tomacorrientes, también se puede calcular. ¿Por qué? Porque en normativa se prevé que los tomacorrientes deben estar distanciados entre sí. ¿Cuánto? 3,60 metros, ¿ya? Los tomacorrientes deben estar distanciados. Ahora hay otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, a veces tienes paredes de 90 centímetros. Esas paredes a veces, dependiendo de dónde estén ubicadas, se considera o no se considera ponerle un tomacorriente. Pero en sí, por ejemplo, y bueno, está el otro que son pasadizos. En pasadizos ya cambia la distancia en donde debe haber los tomacorrientes. Pero, por ejemplo, en habitaciones se trabaja que, o sea, ¿cuál es la consideración en sí que se hace? Que cualquier punto donde tú pongas un artefacto no debe estar alejado, más alejado de 1,80 m, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una pared de 5 metros y voy a colocar no sé, una licuadora a la mitad de ese espacio, ¿ya? A la mitad de ese espacio, entonces yo tengo que contar 1,80 m hacia la derecha y 1,80 m hacia la izquierda, y hacia ambos lados tiene que haber un tomacorriente, ¿ya? Entonces, se puede evaluar, teniendo eso, se puede evaluar qué cantidad de potencia también se tiene, ¿no? Mira, por acá lo tengo, ¿ya? Déjenme buscarlo, por acá lo tengo, eso está en el curso está, en el curso también lo he puesto. Mira, déjenme ver, más rápido lo busco por acá, eso lo he puesto por aquí. A ver, eso lo tengo aquí o lo tengo por acá. Eso está por acá, a ver, a ver, a ver. Yo lo tengo en una gráfica, sino que no sé en qué parte lo he puesto. Toma corrientes, a ver, déjame ver. No, circuito de toma corriente, creo que lo he puesto por acá abajo. A ver. Elementos de un plano eléctrico. Este es, creo. No. A ver. A ver, déjame buscar. No, eso no es. Por acá lo tengo el gráfico. Circuitos, por acá tengo el de circuitos derivados. A ver. No sé si lo llegué a poner aquí o no, pero sí yo tenía el gráfico. Ahora me quedó la duda si lo puse o no lo puse aquí. Acá está. Aquí está, mira. Vamos a ponerlo para que lo vean. Mira, por ejemplo, aquí hay esto. Aquí. A ver, ¿dónde está el pulmón? ¿Dónde está? A ver, acá, la pluma. Ya. Mira, por ejemplo, yo tengo, o sea, se habla de espacio útil, ¿ya? El espacio útil, por ejemplo, aquí donde yo podría colocar el tomacorriente, no considero la apertura de la puerta. Entonces yo mido desde aquí, desde donde inicia la puerta, mido para acá y para acá, 1,80 m. Entonces, cualquier electrodoméstico que yo coloque aquí, su cableado, ¿ya? El cable debe llegar a ese tomacorriente, ¿no? Porque a los fabricantes también se les pide que el cable de los artefactos debería tener 1,80 m, ¿ya? Por eso que se estipula esa medida, ¿ya? Tampoco es una medida al azar. Ahora, entonces, si yo, por ejemplo, quiero colocar acá una licuadora, ¿ya? Entonces, el cable me debería llegar hasta este tomacorriente. Y también me puede llegar hacia este tomacorriente, cualquiera de los dos. Por eso que la distancia que se estipula desde el centro, de donde va a ir el artefacto, hasta el tomacorriente más cercano debería ser 1,80 m.
Entonces, si es un 80 hacia ese lado y es un 80 hasta este lado, entonces ahí están los 3 metros 60, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo tengo una longitud de pared, ¿ya? Que está entrecortada entre dos puertas, así como acá, ¿ya? Entonces, si este espacio es menor a 90 centímetros, ya no le pongo un tomacorriente, pero si es mayor, sí, ¿ya? Luego, por ejemplo, tienes estos espacios de aquí a aquí, también debería haber 1,80 m, ¿no? Y de aquí hasta el siguiente tomacorriente también 3,60 m, ¿no? Por pasadizos también cambia, a ver, ¿dónde está? Para pasillos, cada 4,5 metros, ¿eh? Para pasillos, ¿ya? Para pasillos, ¿ya? Vamos a regresar ahora al otro. ¿Dónde está? Nos quedamos por acá. Bueno, estamos aquí. Ya, aquí. Vamos a ver. Se puede instalar por circuito. Por si tú no conoces la carga, deberían ser 12. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros colocamos cargas de alumbrado y tomacorrientes, o sea, no son tomacorrientes dedicados para una carga exclusiva, ¿ya? Aquí no conocemos básicamente lo que se va a conectar. Entonces, para estos circuitos, los tomacorrientes sí deberían ser 12, ¿ya? Para iluminación, podrían ser un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando se hace un plano, se elabora un plano, se sabe, se determina qué tipo de luminaria se va a colocar. Entonces tú vas a saber si es una luminaria de 50 watts, de 40 watts, de 25 watts, de 7 watts. Entonces puedes hacer la suma y puedes calcular el circuito cuánto de potencia va a tener. En cambio, en los tomacorrientes no, porque no es predecible qué cosa van a conectar, qué cosa van a enchufar ahí, ¿ya? Pero el mínimo sería, bueno, mínimo no hay, máximo sería lo correcto. De una salida de tomacorriente, ¿cuántas salidas más puedo derivar? Aproximadamente, yo consideraría que máximo son dos, podrías derivar a dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya entra el tema de espacio dentro de la caja. Y va a depender del tamaño de la caja que uses también. ¿Por qué? Porque en el Código Nacional hay una tablita, ¿ya? Hay una tablita que según las dimensiones de la caja, así como así como está la tabla de que en un ducto de 3/4 puedes mandar 7 conductores de calibre 12, por ejemplo, de 12 AWG o de 4 milímetros, ya también hay una tablita en donde, por ejemplo, tienes una caja de 10 por 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos cables máximo puedes pasar por esa caja de 10 por 5? Si tú quisieras pasar más circuitos derivados, tienes que poner una caja más grande. Va a depender del tipo de caja que tengas, ¿ya? Del tipo de caja de pase que tengas o el tipo de caja eh, caja donde vas a dosar el toma corriente, ¿ya? Entonces, la primera parte del cuadro de cargas, que son las cargas básicas, eso ya lo hemos visto en antes, ¿ya? Eso es bastante sencillo. Es lo mismo que en antes, 2500 watts por cada 90 metros cuadrados. Y los siguientes metros cuadrados extra, 1000 watts, ¿ya? Igualito que el anterior, ¿ya? Igualito acá. Por ejemplo, para 280 metros cuadrados, los primeros 90, 250. Luego tengo 90 y 90 más, son dos fracciones de 90, 2000. Y me sobra 10 metros cuadrados. Para esos 10 metros cuadrados le puedo poner 1000. Ahora, en el manual de sustentación del Código Nacional, sí especifica que si, por ejemplo, me queda 1 metro en esta fracción, lo puedo despreciar. Si es menos de 1 metro, se puede despreciar. Ya, de un momento voy a volver a reenviar el enlace, ¿ya? Del Meet porque se me ha cortado. De un momento, vamos a parar. Ya, ahora sí. Ya, pasamos a la siguiente parte. ¿Ya? ¿Dónde está el cursor? Pluma. Ya. Luego de ver la parte de carga básica, ¿ya? Luego de ver la parte de carga básica, entramos a lo que son las cargas de climatización. ¿Ya? Cargas de climatización. Entonces, en la carga de climatización nosotros tenemos que contemplar dos cosas. Que cuando tenemos, por ejemplo, un ambiente, por ejemplo, tienes una sala en donde vas a instalar tanto un sistema de calefacción y un sistema de aire acondicionado, un sistema de caliente y de frío, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si es un sistema de calefacción, por ejemplo, un calentador de zócalos o una especie, o un radiador, se podría decir, ¿ya? De esos tipos de radiadores, ¿ya? Lo que va a pasar es que este tipo de equipos no van a funcionar a la par que con un aire acondicionado, ¿no?
Nadie va a encender a la vez en una habitación un equipo de calefacción del ambiente y tu aire acondicionado a la vez, ¿no? Nadie. Entonces, en esos casos se contempla una sola de las dos cargas. ¿Cuál? La mayor. ¿Para qué? Para poder tener previsto esa cantidad de carga, ¿ya? Ahora, no confundir cuando tú escoges una termomagnética. Cuando tú escoges una termomagnética y tienes dos circuitos, se trabaja con la menor. Pero en este caso, nosotros queremos calcular la potencia total que vamos a poder cubrir en esta vivienda. Entonces, en ese caso tenemos que tomar la mayor. Como ninguna de las dos, como las dos no pueden funcionar a la vez, se toma la mayor. Pero no vayan a confundir con la parte cuando es selección de termomagnéticas. Eso es diferente. ¿Ya? Ahí es al revés. Entonces, si estos dos equipos funcionan, no van a funcionar nunca a la vez, ya no deberían funcionar a la vez, se considera solo una carga, la mayor. Ahora, pero puede haber casos en donde, por ejemplo, sean mini saunas, ¿no? Estos tipos saunas de donde entra una sola persona, ¿ya? En donde, que se usa también, que usan en los gimnasios bastante, en los gimnasios o los boxeadores para perder líquidos, ¿ya? Entonces, este tipo de equipos, como son de uso individual, sí pueden tener un funcionamiento a la par que un aire acondicionado, ¿no? O puede ser un equipo en donde sí funcione ambos equipos, o tienes una vivienda en donde en un ambiente se use aire acondicionado para X motivos y en otro ambiente, por ejemplo, se usa aire acondicionado para refrigeración de algo, ¿no? Por ejemplo, se tiene, por ejemplo, no sé, por ahí algún un ambiente en donde lo dediques a lo que sería, podría ser minería de monedas de Bitcoin, por ejemplo, o algo así, que necesites una refrigeración para algo exclusivo, ¿no? Entonces, pueden funcionar ambos equipos a la vez, porque no están en un mismo ambiente, ¿ya? Entonces, en esos casos sí se suman ambas potencias, ¿ya? Pero si no, se considera solo una, ¿ya? Ahora, hay algo, cuando tenemos calefactores eléctricos, ¿ya? Calentadores eléctricos, si este calentador eléctrico supera los 10.000 watts, ¿ya? Supera los 10.000 watts, hay que considerar el resto de los 10.000 watts a solo 0.75 de factor de demanda, ¿ya? O sea, la potencia instalada es de 13.000, ¿ya? Es de 13.000, pero solo los primeros 10.000 se considera al 100% o con un factor de demanda de 1, pero el restante sí con 0.75. Por eso que estos 3.000, al momento de yo determinar mi demanda máxima, ya no son 3.000, sino son 2.250, porque fueron afectados por este factor de demanda. ¿De dónde saco este factor de demanda? De la normativa. Aquí está, mira, acá lo tengo explicado. ¿Ya? Aquí lo tengo explicado. Está en el código 050-200 que te habla del tema de lo que es calefacción, aire acondicionado y refrigeración, y este mismo código te manda a este otro código, no, perdón, a la sección 270, te manda a la sección 270, que es esta que está aquí, ¿ya? En donde ya te habla explícitamente de los 10 kW al 100% y el saldo de la carga a un 75, ¿ya? Ahora pasamos con lo que son cargas de cocina eléctrica. ¿Ya? Cuando son cargas de cocina eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí sí es un poquito bastante más complicado. ¿Por qué? Porque hay tres casos cuando tenemos cargas de cocina eléctrica. Cuando tenemos cargas menores a 6.000 kilowatts, cuando tenemos cargas entre 6 y 12 kilowatts y cuando tenemos cargas mayores a 12 kilowatts. ¿Ya? Cuando tenemos cargas menores a 6 kilowatts se considera el 100%. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una cocina eléctrica de 4.500, solo le considero para la demanda máxima 4.500. ¿Ya? Si tengo una de 5.000, también solo 5.000 al 100%. Pero si estoy en un rango entre 6.000 y 12.000, lo que yo tengo que considerar siempre es 6.000. Aquí no hay ninguna variación, sea una cocina eléctrica de 10.000, de 8.000, de 7.000, una cocina eléctrica de 11.000, de 12.000, siempre va a ser 6.000 watts, ¿ya? 6.000 watts. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que se usen, o sea, una cocina de 6.000 watts implica que tenga varias hornillas, ¿verdad? Varias hornillas estas de inducción o las que son de vitrocerámica, que tenga varias, 4, 5 o 6. Entonces es muy poco probable que todas funcionen a la vez, por eso ya se considera solo 6.000 watts.
¿ya? En cambio, si es que llegara a pasar los 12.000 kilowatts, ya se trabaja solo al 40%, así como acá, mira, por ejemplo, tengo una cocina eléctrica de 15.000 watts, solo los 12 primeros se considera perdón, los 12 primeros se consideran a 6.000 y el restante de la cocina eléctrica, o sea, no se considera todos los 12.000 al 40%, ¿ya? Solo los primeros 12.000 al 100% y el restante de eso, ¿ya? Perdón, al 100% no, se aplica lo anterior, lo de 6.000. Y lo restante, sí, le aplicamos el 40%, por eso que ese restante de 3.000 ahora se volvió 1.200. Entonces ya no tengo una cocina mi demanda máxima para esta cocina ya no es de 15.000, sino es de 7.200, ¿ya? Aquí cuando es cocina eléctrica implica ambos, cocina eléctrica y horno eléctrico. A los dos lo puedes considerar como una sola carga, ¿ya? O sea, por ejemplo, no tienes que separarlo, puede ser la suma tranquilamente, ¿ya? No, por eso que a veces se puede llegar a valores bastante elevados, porque estás considerando tanto cocina eléctrica como horno eléctrico, ¿ya? Pero si es cocina eléctrica, muchas veces no va a llegar a valores tan elevados, ¿no? Llegan, por ejemplo, una cocina de 5 hornillas suele llegar a 5.000, perdón, a 8.000, 6.000, 7.000, ¿ya? Pero tampoco es que siempre se estén funcionando las 5 o 6 hornillas a la vez, ¿ya? Vamos a ver. Luego tenemos la carga que son calentadores de agua. Este sí es bastante sencilla porque en el tema de calentadores de agua siempre se trabaja al 100%. Si tú tienes un calentador, una terma de 1.500 watts, le pones 1.500 watts al 100%. Si tienes una ducha eléctrica de 2.500 watts, perdón, no creo, ducha eléctrica no creo que haya de 2.500. Ducha eléctrica hay de 3.500, 4.000, 4.200, ¿ya? Incluso de 3.000 no he visto. 3.500 creo que hay algunas pequeñas, las duchas eléctricas. No, perdón, en Rapiduchas creo que hay de 3.500 si no estoy mal. Ahora, han salido unas nuevas duchas, unas duchas que son como estas de acá. A ver, ¿dónde está? Uy, se me perdió el mouse. Acá. Hay unas duchas que son de este mismo modelo, pero tienen otra forma, como un teléfono o algo así por arriba. Supuestamente dicen que son mejores, pero he visto que en su descripción dice que consumen más que estas duchas acá. Estas duchas llegan a 5.000, 5.500. He visto en la descripción de este tipo de duchas que son como un teléfono, parecido a un teléfono, un solo bloque y se conecta a la tubería. Llegan a 6.000, 6.500, mucho más que estas de acá. No, o sea, a largo plazo, el tema del gasto en consumo es muchísimo más caro. Yo siempre recomiendo estas de acá, estas rapiduchas que están aquí. Siempre recomiendo. Si no tienes problemas con la presión de agua, puedes usar hasta una digital. Pero si tienes problemas con la presión de agua, no recomiendo las digitales. Son mucho más sensibles que estas, ¿ya? Pero en cuanto a la carga, siempre estas duchas se van a considerar su 100%. No hay reducción. ¿Ya? No hay reducción. Siempre su 100%. ¿Ya? Es por el tipo de funcionamiento que tienen, ¿ya? Incluso estas duchas de aquí, por ejemplo, estas suelen llegar, los fabricantes te dicen que colocas una termomagnética de 32 amperes, ¿ya? Pero estas duchas de aquí suelen llegar a trabajar en 22, 24, 27 amperes constantemente, ¿ah? O sea, al momento de que tú la usas, están con estos valores, 27 amperes constantemente. Ahora, en cambio, estas duchas de aquí, en un nivel 2 hasta el nivel 3 te van a trabajar entre 12 a 15 amperes. 12 a 15 amperes. ¿Ya? Entonces, es prácticamente el doble del consumo que te está generando este tipo de duchas. Otro, que este tipo de duchas se malogra mucho más rápido. No suelen pasar el año, no suelen pasar el año. Estas, en cambio, yo he instalado ya algunas de estas, ya deben tener la más antigua que yo he instalado nueva, debe tener unos 3 años y medio por ahí. Me ha tocado incluso remover, o sea, sacar una, porque iban a remodelar el baño, sacar una y volverla a instalar, pero esta ya tenía en funcionamiento como 6 años. Y eso habrá sido hace cuánto, hace como 2 años, y sigue funcionando, no la han cambiado. Tienen una buena duración, a diferencia de estas que se queman constantemente la resistencia, ¿ya? Y ya mucho más ahorro son las termas, ¿no? Pero estas termas de acá, pero esto implica hacer una remodelación de todo lo que es la tubería, una mezcladora y eso.
Ya, pasamos al siguiente. A ver, un momento. A ver, listo. Acá. Cargas especiales, ¿ya? Cuando tenemos cargas especiales hay que considerar dos tipos de cargas. Las mayores a 1500 watts y las menores a 1500 watts. ¿Por qué se separan este valor? Porque, por ejemplo, 1500 watts es ya, cuando hablamos de 1500 watts, estamos hablando de valores de cargas bastante más elevados, ¿ya? Ahora, para entrar dentro de lo que son cargas especiales, a considerarlas como ya como tal cargas especiales y sacarlas de lo que son circuitos de uso general, hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, una secadora de ropa puede ser carga de especial. ¿Por qué? Porque tiene un consumo bastante elevado. ¿Ya? Bueno, aunque las secadoras de ropa actuales ya son bastante eficientes, ¿ya? A comparación de las antiguas. Recordemos que estas partes del código fueron hechas en el 2006. ¿Ya? Ahí tienen algunas actualizaciones, pero tampoco el tema de estos términos no ha habido actualizaciones. ¿Ya? Secadora de ropa se considera porque es una carga bastante elevada, o cargas bastante elevadas, ¿ya? Luego tienes iluminación exterior, ¿ya? Iluminación de jardines, iluminación de fachadas, iluminación de piscinas. ¿Por qué estas son consideradas cargas adicionales superiores a 1500 watts cuando sabemos que pueden ser tranquilamente iluminación LED y no afectar mucho, no llegar a estos valores, ¿sí o no? ¿Ya? Si bien esto de acá es cuando se consideraba que este tipo de iluminación con lámparas incandescentes, por eso que se considera estos valores de 1500 superiores, ¿ya? ¿Ya? Actualmente no, ¿no? Acá podrían caer lo que son cargas especiales como por ejemplo motores de 2 HP, de 1 HP no porque la potencia es bastante más baja, de 2 HP o superiores, ¿ya? Por ejemplo, por ahí un horno microondas de bastante capacidad, ¿no? Que supere los 1500 watts. Podría ser también, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, cargas que ya no hemos puesto arriba, ¿no? O sea, acá exceptuamos cargas de cocina eléctrica, horno eléctrico, cargas de calefacción y de aire acondicionado, cargas de calentadores de agua. Esas cargas ya no, porque esas ya están contempladas arriba. ¿Qué otras cargas más podría ser? A ver, iluminación exterior con reflectores, por ejemplo. Podría llegar a este valor también. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, eso sería todo. Ya. Ahora, este tipo de cargas especiales mayores a 1500 watts dependen de algo. Dependen de algo. Si instalamos o no instalamos cocina eléctrica. O sea, si en nuestra instalación hay cocina eléctrica, aplica un método de cálculo. Si es que no hay, aplica otro método de cálculo. Vamos a empezar. El primer método es cuando tenemos carga de cocina eléctrica, ¿ya? Que es el más sencillo. Cuando tenemos carga de cocina eléctrica, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí una secadora, una electrobomba y una iluminación exterior, ¿ya? Todas superan los 1500 watts. Entonces, cuando tenemos cocina eléctrica en nuestra, ya estas cargas, la suma de todas estas, ¿ya? Directamente se les aplica un factor de demanda de 0.25. Entonces ya no trabajo mi cálculo, o sea, mi demanda máxima con 5300, sino con 1325, bastante menos, ¿verdad? Entonces, esto se contempla así porque, ¿por qué? Porque es muy poco probable o se estima que es poco probable que estén funcionando estos equipos a la par o estos equipos funcionen a la par que la cocina eléctrica o que la demás carga, ¿no? Es como decirte más o menos el factor de simultaneidad, ¿ya? Pero es un estimado, ¿no? Eso ya es normativa, eso ya seguramente ha habido, para que las normativas no es que te sueltan valores por soltarte. Ha habido estudios que se han hecho, ¿no? Para poder determinar qué valores hay que considerar para esto. A ver, denme un momento. Alguien puso una pregunta. En zona industrial de planta de producción, ¿cómo se hará el cuadro de cargas? Ya, ahí cuando es el tema de zona industrial, ya, va a depender, es que cuando tienes un sistema de plantas, ya tú vas a tener un régimen más exacto vas a poder determinar en qué espacio de horas vas a poder tener funcionando cada máquina, ¿no? ¿Ya? O en qué espacio de tiempo también lo puedes determinar, pero más que nada va a depender y ahí se hacen cuadros de cargas especializados para el tablero. Por ejemplo, tú tienes una planta por ejemplo, de procesamiento de enlatados, ¿ya? Entonces, se evalúa el cuadro de cargas en general de esa planta, o sea, toda la potencia que va a requerir las máquinas, ¿ya?
y se va dimensionando por su tablero. Por ejemplo, va a haber un tablero que se va a encargar de lo que son las máquinas que van a, por ejemplo, las calderas, ¿ya? Luego otro en donde van a pasar la que sellan las enlatados. Otra máquina que es que es la etiqueta, la que coloca las etiquetas en las latas. Y así, va a depender de eso. Y se evalúan las cargas de todas las áreas de esa planta. Entonces, cada una va a tener su tablero exclusivo, ¿no? Para esas máquinas. Por lo general es así, o sea, no vas a tener un tablero, un solo tablero que va a tener todas las termomagnéticas de todas las máquinas. Cada área va a tener su propio tablero, ¿no? ¿Ya? Y eso te va a tener su dimensionamiento también. Ahí ya no se usan termomagnéticos comunes, se usan los interruptores de caja moldeada. ¿Ya? A ver, seguimos. Ya. Entonces, en este caso, cuando se tiene cocina eléctrica, como le digo, se considera un factor de demanda de 0.25. ¿No? Ahora, cuando no tenemos carga de cocina eléctrica, sin carga de cocina eléctrica, ¿ya? Entonces aquí para el ejemplo tenemos estas potencias, ¿ya? Las mismas que en el caso anterior, ¿ya? Todas estas potencias suman ¿cuánto? 5.300, ¿ya? 5.300. Ahora, si esta potencia no excede los 6.000 kilowatts, se trabaja al 100%. Recuerda que no es con cocina eléctrica, ¿ya? Ahora, si esta carga excediera los 6.000 kilowatts, ya ese excedente, no toda la carga, solo el excedente, o sea, los primeros 6.000 al 100% y el excedente, los 1.300, por ejemplo en este caso, que fueron 7.300 del total de la potencia instalada, ¿ya? Ese excedente sí es considerado al 25% o al 0.25, ¿ya? ¿Ves? Aquí está el nuevo valor que nos sale con la demanda máxima, lo que vamos a evaluar, ¿no? Ahora, tenemos cargas especiales menores a 1.500 watts. Estas cargas, ¿cuáles pueden ser? Lavavajillas, ¿ya? Electrobombas de agua, electrobombas de desagüe, de piscina, de jacuzzi también, puertas elevadizas, hidromasajes, los jacuzzis, trituradores de desperdicios. Aquí incluso podría ir lo que es iluminaciones exteriores, iluminaciones de jardines, iluminación de piscina. ¿Por qué estos circuitos tienen que tener o mejor dicho, son cargas especiales aparte? ¿Por qué? Porque son zonas susceptibles a humedad, ¿ya? Igual que las zonas de baño, ¿no? Los tomacorrientes que van en baño, o los tomacorrientes que van en cocina, o la iluminación que va en cocina por los vapores, ¿ya? También se consideran como cargas especiales. Al momento ya de hacer la distribución en los tableros, por ejemplo, la dimensión de jardines exterior, son cargas que están también susceptibles a la humedad. Entonces, imagínate que tú tienes una vivienda en donde has juntado tanto tu iluminación exterior o iluminación de jardines junto con la iluminación interna de tu vivienda y ocurre un desperfecto de falla de aislamiento en una iluminación exterior, por ejemplo. ¿Ya? Un desperfecto en una iluminación exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a quedar sin luz en toda tu casa. Pero si tú, en cambio, separas en dos circuitos, un circuito aparte para tu iluminación exterior y un circuito aparte para tu iluminación interior, cualquier desperfecto que ocurra en la parte exterior no va a afectar a tu iluminación interna. ¿Ya? Es para eso también, ¿no? Entonces las iluminaciones exteriores de jardines, piscinas siempre las consideramos cargas especiales, a pesar de ser LED. Sí, porque, bueno, si es que son iluminaciones cargas pequeñas, no es necesario, ¿ya? Porque recuerda también que si son cargas especiales, la deberíamos considerar para separarlas en circuitos apartes, pero al momento de evaluar nuestra potencia en un cuadro de cargas, no es tan necesario. Ahí si fueran reflectores, te hablo de reflectores ponte, 1500, de 150 watts cada uno y al final terminan siendo 6 7 8 reflectores, ahí sí habría que contemplarlo, ¿ya? Por ejemplo, me pasó que instalé una vez en una cochera que era una cochera bastante grande, creo que tenía algo de 400 metros cuadrados, no recuerdo. La cosa que se puso reflectores de 250 watts
pero eran muchos reflectores de 250 watts. Eran, si mal no recuerdo, eran entre 8 y 10, no recuerdo bien. Entonces, tenían que tener un accionamiento con contactor incluso. ¿Por qué? Porque un interruptor convencional, un interruptor, los que van en los focos de tu vivienda, no es suficiente para esa cantidad de carga. ¿Ya? Se va a terminar quemando. Entonces, se prefiere usar un contactor en estos casos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más era otra consideración que se había dicho ahí? Habría que evaluar la sección del conductor también para ver la caída de tensión, porque eran distancias bastante largas. Si no mal recuerdo, eran algo de 120 metros. Tenían que rodear todo, 120 metros más o menos, no recuerdo bien. Pero ya hay otras consideraciones aparte que se hacen también. Pero al momento de evaluar la carga, va a depender. Si es una carga bastante elevada, se puede considerar o quizás no. ¿Ya? Si son 10 dicroicos de 5 watts, ya no es necesario. ¿Ya? No es necesario. Pero sí lo deberías considerar carga especial al momento de seccionarlo en circuitos derivados. ¿Ya? Para evitar inconvenientes, porque son equipos que son más susceptibles a fallas, ¿ya? Por la misma ubicación. ¿Ya? Cuando se encuentra información. Ya, eso sería todo, básicamente los tipos de carga. Ahora, mira, mi recomendación, claro, también de un data center también, por el tema del aire acondicionado que tiene que haber, ¿no? El tipo de iluminación también que se genera, todo eso. O te refieres al área en sí de un data center. Bueno, eso serían, ¿cómo se llama? Para ahí se usan un circuito aparte porque van a ser tomacorrientes estabilizados. Bueno, ya, ahí sí es distinto. Eso sí o sí es un circuito aparte, porque ya no, por ejemplo, en los bancos se separa, bueno, en otros lugares también, pero en los bancos, por ejemplo, como se tiene su data center, se tienen tomacorrientes que son estabilizados, tomacorrientes para lo que son para el cómputo, y se tienen tomacorrientes de uso general, ¿no? Entonces ya ahí o sea, por ejemplo, cada módulo donde va a ir cada personal ya tiene esos dos tomacorrientes, ¿no? Tanto uno para cómputo y uno para uso general, no sé, un ventilador o X cosa que puedan conectar, que no necesitan estar estabilizados. Ya. A ver, si ustedes quieren ver más ejemplos de cuadros de carga, ya sea, por ejemplo, hospitales, departamentos, edificios de departamentos, yo les recomiendo buscar esto. Mira. Van acá a Google, ¿ya? Y colocan manual sustentado del Código Nacional Eléctrico 2006. ¿Ya? Los que tienen los materiales del curso, en los materiales del curso también eso ya está, eso se lo mandé, está incluido. Está por acá, mira, a ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Aquí está los materiales del curso y se va acá donde dice normativa y está por acá. Código Nacional de Electricidad 2006, utilización manual de sustentación. Ahí entra, ahí está. ¿Ya? Bueno, este es el Código Nacional, este no es el manual sustentado. A ver, este creo que es. Sí, este es. Aquí está, ahí lo descargan, ¿ya? Ahí lo buscan. Bueno, así no, manual sustentado, ahí lo pueden buscar, ¿ya? Por ahí debe estar alguno. PDF y lo encuentran, buscando lo encuentran, no es tan complicado, ¿ya? Ahora, y ahí, mira, vamos a abrirlo para que vean en qué parte están. Vamos a abrirlo. Hay un montón de cuadros de cargas que pueden consultar, miren. Acá están. Hay un montón de cuadros de cargas. Más o menos está desde la sección, están en la sección 050. Vamos a ver qué página. A ver, está en la página, empiezan a partir de la página 50, más o menos 60, de la página 60. ¿Ya? Todos esos pasos que yo les he enseñado también, uno por uno, están detallados aquí, también, aquí, lo pueden revisar. Pueden ser quizás un poco, lo pueden entender, capaz se les va a hacer más fácil entender aquí, o capaz se les ha hecho más fácil entenderlo a mí, eh, ya es percepción de cada uno, ¿no? Pero aquí lo pueden obtener también, aquí pueden repasarlo. Y aquí están todos los cuadros de carga, mira, por ejemplo, aquí hay ejemplos. Una vivienda unifamiliar de 2 pisos con calefacción, acá la carga, y aquí está evaluado. Dónde debe ir cada uno, qué factor de potencia se le aplica, ¿ya? Ahí pueden tener ejemplos bastantes. Hay de edificios por departamentos. Yo en el Excel que tengo, el que yo hice, a ver dónde está, a ver si les muestro, déjenme ver. A ver, este está
Aquí, calculadora, cuadros de Excel. Este de acá es de vivienda unifamiliar. A ver qué abra. Ya, acá está. Por ejemplo, yo aquí simplemente, por ejemplo, coloco aquí una vivienda de un primer piso de 120 metros, un segundo piso también de 120 metros, y vamos a suponer que tenemos un sótano de 100 metros. 100 metros. Aquí ya me hace el cálculo, le reduce los 100, le aplica su 75% o no. A ver, déjame ver. No, aquí falta que le aplique su 75%. Vamos a poner aquí. Este es el R13, esto me falta. El R13 le tengo que multiplicar por 0.75. Ya, ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Ya me sale mi cálculo. Aquí, por ejemplo, para el ejemplo le he puesto una cocina de 1500, una terma de 1500, una lavadora más secadora de 1500 y un jacuzzi de 1200. Ese es el ejemplo anterior, ¿no? Entonces yo lleno aquí nada más los 3500 y aquí ya me modifica. Por ejemplo, si fueran, vamos a poner que aquí sean 200 metros. Se van a dar cuenta acá cómo se modifica en el otro lado. ¿Ves? Se modifica automáticamente, ¿ya? Entonces, vamos a poner 120. Para 315 metros cuadrados, por ejemplo, ¿cuál es mi carga básica? Mi carga básica es de 5500 watts, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un calentador eléctrico, por ejemplo, tengo un calentador eléctrico de 6000 watts y tengo un aire acondicionado de 3500 watts, ¿ya? Entonces me queda automáticamente solo con la carga de, como son cargas que no van a funcionar igual a la vez, me quedo con la carga mayor nada más, ¿ya? Luego acá también pues, tengo una cocina eléctrica, por ejemplo, de 3500 watts, me quedo con ese valor. Porque ese sí, si fuera mayor, ya, por ejemplo, si es una cocina de 8000, mira, lo que te decía yo, si es 8000 watts, es mayor de 6000, ¿sí o no? Y aquí están los datos, también los he puesto, mira, para que puedan siempre recordar aquí también. Y aquí están las normativas de cada uno de los que se aplican. Por ejemplo, ¿de dónde saco esta parte de la carga básica? Aquí están las normativas del código, ¿no? La carga de cocina eléctrica de 8000, mira, acá me redondea a 6000. Si fuera una carga mayor de 12000, tendría que colocar el resto aquí, ¿no? Pueden poner los 3000 más, acá también tengo que ponerle un 1 para que me funcione. Y ya, la siguiente 3000 me lo considera a 0, al 40%. Y aquí la terma sí es directo, ¿no? Acá por ejemplo, tengo una termo, tengo dos, y ya se va a ir sumando. Aquí no aplica ningún factor de demanda, o mejor dicho, un factor de demanda al 100%. ¿Ya? A ver. Em, ya. Ahí, a ver, ¿dónde está? Cargas adicionales, lavadora secadora. Aquí se aplica el método, como tengo cocina eléctrica, de frente me manda el 0.25. Y así. Entonces, aquí, al evaluar ya todo esto, ¿ya? Aquí yo voy a obtener mi valor de mi potencia instalada y mi potencia, perdón, y mi demanda máxima. Entonces, ¿cómo obtengo mi factor de mi factor de demanda? Dividiendo los 34.000, ¿sí? Entre 21, ¿sí? O estoy mal, o al revés. No me confundía. A ver, ya como ya lo tengo automatizado, me he olvidado, a ver. El 58, de aquí, claro, el 21, perdón, al revés. 21 entre perdón, aquí, entonces, aquí en el Excel, bueno, yo lo tengo automatizado, pero ustedes lo pueden hacer también, o sea, yo lo estoy diciendo paso por paso, lo pueden, cuando revisen el video lo pueden hacer, guiándose. Yo le voy a compartir el video, no se preocupen, ¿ya? Igual, algunos ya tienen estos materiales porque participaron en el curso. O compraron los materiales después del curso. Si alguno quiere, me escribe ahí y me avisa, ¿ya? Pero igual lo pueden hacer ustedes. Yo lo estoy dando paso por paso. Igual pueden hacer sus propios cuadros de carga, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Aquí me quedé, ¿no? Ya. Factor de demanda, ya. Entonces, la demanda máxima que te salió, esta demanda máxima que está aquí, pasará acá. Ahora, aquí ya aplica el factor de simultaneidad, que básicamente es lo mismo que el factor de demanda. ¿Por qué? Porque es un porcentaje de
cuánto de nuestra carga va a estar en funcionamiento a la vez, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el factor de demanda lo sacamos con normativa y el factor de simultaneidad es a criterio del proyectista, ¿ya? Es a criterio del proyectista. Entonces, este factor de simultaneidad suele rondar o se suele trabajar desde 0.65 a 0.85 para vivienda, ¿ya? Para vivienda. Entonces, va a depender de criterio, el criterio que puedas evaluar. Por ejemplo, si imaginemos, acá lo voy a modificar, ¿ya? Imaginemos que mi demanda, mi potencia, mi demanda máxima me hubiera salido, pongamos, 27.000, ¿ya? 27.000. Entonces, yo con estos 27.000, si le pongo 0.8, mi potencia contratada sería de 21.000, ¿ya? Pero por beneficio, o sea, por un beneficio para poder, porque, por ejemplo, cuando tú superas más de 20.000 kilowatts, al momento de contratar una potencia, ya pasas a otro régimen de cobro, porque ya es considerado como una vivienda multifamiliar, ¿ya? Entonces, incluso el contador, los equipos que se van a usar es distinto. Va a ser un mayor costo para el que tú o el cliente va a recorrer para el momento de contratar esa potencia. Entonces, yo para poder regular esto podría trabajar no con 0,8, sino con 0.7, por ejemplo. Entonces ya mi potencia contratada sería menor a 20 kilowatts. Entonces ya estoy en un rango aceptable, ya no paso ese valor, ¿no? Incluso le podría considerar con 0.75. No, y ahí me paso. 0.72, por ejemplo, lo podría poner, ¿ya? Como factor de simultaneidad. Y ya estoy bastante en el rango, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo otro, para reducir un poquito más, podría irme con el menor valor que puedo poner, que sería 65. Pero no llego a los 10 kilowatts. Pues. O sea, la potencia contratada va en este orden, mira. A ver, déjame ver si tengo por acá. Vamos a abrirlo. Los valores que tú vas a solicitar para la potencia contratada están aquí. Eso también está en los materiales del curso, ¿ya? A ver, está aquí. ¿Dónde está? Normativa. ¿En normativa lo guardé? Sí, acá está. En vivienda multifamiliar. Sí, es el proyectista o el que diseña. Ajá. Mira, estos son los valores para vivienda unifamiliar. Son hasta aquí nada más, hasta los 20. Para vivienda unifamiliar es esto. Vamos a abrir el otro archivo este es de vivienda multifamiliar. Vamos a abrir el de vivienda unifamiliar. Este no es. Vivienda unifamiliar. Este de acá. Para que compare. Aquí está. Mira. Este es el de vivienda unifamiliar. Entonces, el de vivienda unifamiliar va a trabajar aquí. Hasta 20 kilowatts. Si tú ya contratas más de 20 kilowatts, aparte de que el medidor va a ser un contador, ya va a ser un contómetro distinto, ¿ya? Te va a costar más, el calibre de cableado va a costar más, los equipos que vas a usar ya no vas a tener que usar interruptores de caja moldeada, ya es mayor gasto, ¿no? Entonces, al momento de diseñar puedes prever eso. Porque para vivienda, o sea, tampoco es que digamos que no es como un uso industrial, bueno, vivienda lo puedes manejar porque si bien tú puedes contemplar un factor de simultaneidad o un factor de demanda bastante más bajo dentro de lo permitido, ¿no? El 0.65, lo menos que te pueda salir en tu cuadro de cargas, muchas veces pasa que no llegas a valores tan elevados, ¿ya? Al momento de hacer una instalación. Y siempre y cuando hayas hecho una buena instalación, un buen dimensionamiento de los conductores, de las termomagnéticas, no sueles llegar a valores tan elevados. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo una casa, en mi casa, es bastante grande, pero tenemos pocas personas, solo son 4 o 5 personas como máximo. Entonces, si fuera un cálculo bastante exacto según los artefactos que hay, eh, el metrado que hay, me saldría un sistema trifásico de 20 kilowatts, pero actualmente estoy con un sistema monofásico de 10 kilowatts y tranquilo, ni siquiera el uso más grande que da a veces cuando se usan dos duchas eléctricas a la vez, no llega al valor a disparar una termomagnética. Entonces, a veces el tema del diseño también o sea, siempre se le da un margen mayor, ¿no? O sea, sí sirve para el caso de que se proyecte a más, pero a lo real a veces pasa que no tanto.
media hora, media hora. Ya. Entonces, pero como te digo, por ejemplo, entonces lo ideal sería trabajar en los rangos que más nos convengan, ¿no? O sea, por ejemplo, como les digo, aquí, por más que use menos de, ponte, 0.6, tampoco llego, ¿me entiendes? Tampoco llego a los 10K watts para reducir. Entonces no me sirve, no me sirve. Pero para ese caso, entonces por criterio es mejor irme para el límite máximo, que sería usar un 0,75, 72, creo que dice, ¿no? Valor por ahí, para aprovechar ya ese extra, para tenerlo. Ya son criterios también que vas evaluando, ¿no? O sea, ya no puedo reducir más, entonces ya me quedo con lo que tengo, ¿no? Con lo que puedo cubrir. Entonces ahí se va. Otra cosa importante también es estas tablitas de acá. ¿Ya? Estas de acá también están en los materiales. ¿Por qué es importante esto? Porque mira, cuando tú vas a solicitar una instalación para una vivienda, ¿ya? Si yo contraté, o sea, mi cálculo, mi cuadro de carga me salió 10 kilowatts, ¿ya? De potencia contratada en monofásico, ¿ya? Aquí me va a decir, vámonos a vivienda unifamiliar, acá. Vamos con este ejemplo primero, ¿ya? Si yo me salió en mi cálculo de cuadro de cargas 6 kilowatts para mi potencia contratada en monofásico, ¿ya? Yo no puedo poner un calibre de cable al azar. Por ejemplo, si bien el Código Nacional me dice que el cable alimentador, que es el que corresponde a instalar al cliente, no a la empresa, ¿ya? El cliente es el que va a instalar el cable alimentador, ¿no? Contrata a su electricista y se coloca el cable alimentador. Entonces, ese cable alimentador tiene que tener un valor aceptable para el rango que se está usando. O sea, si bien el Código Nacional, por ejemplo, nos dice que el cable alimentador, su sección mínima es de 2.5 milímetros, ¿ya? 2.5 milímetros para el cable alimentador. Pero esto es, si es que, por ejemplo, yo tengo una potencia pequeña, ¿no? Por ejemplo, 3 kilowatts, por ahí me podría trabajar tranquilamente con un cable de 2.5 milímetros, porque está en el rango incluso, ¿ves? Mira, tengo aquí 3 kilowatts, estoy aquí con un cable de 2.5 milímetros para mi cable alimentador, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un sistema, contraté o se instaló me van a instalar una potencia contratada de 6 kilowatts y yo le instalo un cable de 2.5 milímetros? ¿Me van a instalar el medidor? No me van a instalar el medidor. Yo tengo que estar dentro del rango. Por eso es importante conocer esta tablita, ¿ya? Para poder también hacer el dimensionamiento, ¿ya? Para poder hacer el dimensionamiento. Por ejemplo, aquí tienes 10 kilowatts, 10 kilowatts de potencia. Entonces, aquí el calibre, el único calibre que puedes colocar es de 6 AWG o de 16 milímetros, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le coloco el de, ¿qué sería? Menos de 16 milímetros, el de 10 milímetros, ¿no? Sí, 10 milímetros. 10 milímetros. No me van a instalar el medidor, ¿ya? O si aquí en vez de uno de 6 AWG coloco el de 4 AWG, no me van a instalar, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Una consulta. A ver, ¿alguna vez se llega a tener un factor de simultaneidad de uno en algún caso especial, por así decirlo? El factor de simultaneidad lo puedes tener de uno siempre y cuando hablemos de circuitos derivados, ¿ya? Cuando hablamos de circuitos derivados, sí puedes tener el factor de simultaneidad de uno. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un circuito derivado exclusivo para una ducha eléctrica o un circuito derivado solo para una bomba de 2 HP. Entonces, si yo tengo una sola bomba de un HP o solo una carga en ese circuito, yo no puedo, ya no aplico el factor de simultaneidad, porque el factor de simultaneidad es un porcentaje de cuántos de estos artefactos que tengo en un circuito van a estar funcionando a la vez, ¿ya? Entonces, como no tengo múltiples artefactos en ese circuito, solo tengo uno, entonces mi factor de simultaneidad ahí es uno, clavado. No trabajas, no le aplicas ningún descuento, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá tengo un cuadro de Excel. Acá tengo un cuadro de Excel. ¿Dónde está acá el cuadro de Excel? Caída de tensión, aquí. Vamos a abrir esto. Que cargue. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de artefactos. ¿Ya? Aquí está una lista de artefactos. Vamos a agrandar un poquito más. Una lista de artefactos con un aproximado de su potencia de cada uno. ¿Ya?
Entonces, yo aquí, por ejemplo, lo que hago, esta tablita yo cómo la uso. Por ejemplo, tengo un televisor de modelo 2 de 200 watts de consumo, le pongo uno, le voy poniendo uno a los que voy a colocar en ese circuito, ¿no? Entonces, al final me sale la suma de la potencia, esta sería mi potencia instalada, ¿ya? Y esta que está aquí sería la corriente para este circuito, pero con toda la potencia instalada, o sea, mi corriente máxima, ¿no? Mi corriente instalada, mejor dicho. ¿Ya? Mi corriente instalada. Ahora, a esa potencia instalada yo le aplico el 0,65%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es más o menos el estimado de porcentaje de funcionamiento simultáneo que puedan tener. Pero imagínate que yo estoy diseñando este circuito derivado, ¿no? Con múltiples cargas. Pero imagínate que yo diseñé el circuito derivado para una sola ducha eléctrica. Entonces, ahí ya no le puedo aplicar un factor perdón, un factor de simultaneidad. ¿Ya? Ya no tiene cabida ahí, porque es una sola carga. ¿Ya? En esos casos sí. O, por ejemplo, cuando tienes bombas alternadas. Por ejemplo, tienes dos bombas que van a funcionar sí o sí, solo funciona una de las dos, ¿no? Solo funciona una de las dos. ¿Cuál sería ahí tu factor de simultaneidad? El 50%. Porque a pesar de que tú tengas los dos electrodomésticos, o bueno, los dos equipos que son las dos bombas, ¿ya? Solo una va a funcionar. Entonces ahí clavado es tu factor de simultaneidad de 50%. Ahí ya no le voy a poner factor de simultaneidad de 0,7, 0,8. Ahí clavado es tu factor de demanda, perdón, tu factor de simultaneidad 0,5. ¿Ya? A ver, ya a ver, ¿qué más para ir acabando? Vamos a regresar acá para revisar. ¿Qué más había tenido por acá? Este es por departamentos. Por departamentos es bastante similar, ¿ah? O sea, lo único que cambia es que ya no es 90 metros cuadrados, sino es 45 metros cuadrados por cada 1500. Y los siguientes 45 por cada 1000. El resto es igualito. El resto es igualito al de una vivienda. ¿Ya? Los cálculos del resto es igualito. ¿Ya? Luego tienes por edificios de departamentos o por condominios, por ejemplo, de distintas casas. ¿Cómo se evalúa? Aquí está, mira. ¿Cómo se evalúa? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer tipo con un condominio o edificio, se aplica lo mismo, son los mismos valores. Pero, por ejemplo, que yo tengo 8 departamentos, acá está, 8 departamentos, ¿no? Vamos a asumir que cada uno tiene una carga de 10 kilowatts. Los 8 departamentos tienen una carga de 10 kilowatts y cada departamento tiene carga de 3 kilowatts de aire acondicionado. ¿Ya? Entonces, para trabajar en este caso, se excluye, ¿no? Si mi carga de mi departamento era de 10 kilowatts, hay que descontarle la carga de los aires acondicionados o equipos de calefacción. En este caso solo tengo aires acondicionados, le descuento solo 3000. Entonces, ¿cómo se trabaja? La primera vivienda o la vivienda, o sea, si todas las viviendas son iguales, no interesa, pero si tienes viviendas que tienen cargas mayores, se trabaja con la vivienda de mayor carga. Entonces, primero se coloca la vivienda de mayor carga, en caso de que tuviera, pero en este ejemplo son todas iguales. ¿Ya? Ahora, la unidad de vivienda con mayor carga, entonces en este caso es la de 10.000, en este caso todo se repite 10.000, ¿ya? Se le descuenta los 3.000 de esto de acá, se le descuenta los 3.000 del aire acondicionado y se le aplica un factor de demanda de 1%, ¿ya? Perdón, de 100% o de un factor de demanda de 1. Entonces eso me da 10.000 entre 3.000, 7.000. Por 1, 7.000. ¿Ya? Ahora, las dos siguientes viviendas, acá está, mira, acá está. 100% de la carga mayor de cualquier unidad de vivienda. ¿Ya? 100% de la carga mayor. Ahora, de las siguientes dos cargas de unidad de vivienda, las dos unidades de vivienda, las siguientes dos cargas, si las siguientes dos menores a la mayor o si son iguales, sí se entiende esa parte, creo, ¿no? O sea, si son iguales, trabajas normal con cualquiera, pero siempre si son mayores o menores las cargas varía y empiezas de la mayor a la menor, ¿ya? Entonces, a esas dos siguientes casas o dos siguientes departamentos se les quita la del aire acondicionado y se le multiplica por 0,65, ¿ya? Ahora, para las siguientes unidades de vivienda también para las siguientes dos, o sea, va una primero, luego dos, luego dos, ¿ya? Ahora ya se le aplica el 40%. Ahora, ya no viene, ya no es, o sea, acá estamos hablando de la primera unidad de vivienda, la segunda y la tercera unidad de vivienda.
Aquí estamos hablando de la cuarta unidad de vivienda y la quinta, ¿ya? Y aquí ya habla más general ya. O sea, si ya sobrepasa más de 5, ya aquí ya no es de 2 en 2, sino trabaja desde la 5, desde la 6, desde la sexta, hasta creo que sería más o menos la 15 unidades de vivienda, me dice acá. 30% de la suma de las cargas de las 15 unidades de vivienda siguientes. Entonces sería 21, sí, hasta la 21 creo, ¿no? La 16, 17, 18, no, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta la 20. Hasta la 20. Hasta la 20. ¿Ya? Entonces, de la sexta a la 20ª casa se trabaja aquí. Se descuenta todavía. Si solo tienes 3, bueno, en este caso solo teníamos 3, ¿no? Por eso solo se ha puesto 30.000, se descontó la del aire acondicionado y el resto se multiplica por 0.30. Si tuviéramos más viviendas, ya todo ese resto de viviendas se suma, se descuenta la de aire acondicionado o de calefacción y se multiplica por 0.25, ¿ya? Luego, eso sería dentro de las viviendas, ¿no? Dentro de las viviendas. Ya, ahorita lo vemos en la hoja de cálculo. Vamos primero a explicar acá, de paso 2 veces, para que se entienda mejor. ¿Ya? Luego, recién se les agrega las cargas de calefacciones aquí, las cargas de calefacciones generales. Por ejemplo, si eran 8 departamentos, cada uno era 3, 3 por 8 son 24.000. Mira, acá están las cargas de aire acondicionado, 24.000. ¿No? 24.000. ¿No? Luego, si tenemos cargas de circuitos comunes, ¿no? De áreas comunes, por ejemplo, si es un edificio de departamentos, vas a tener pasillos, vas a tener elevador, vas a tener por ahí un área de lavandería, puede haber piscina, puede haber, ¿qué más? Puede haber gimnasio, depende de cómo sea el edificio, ¿no? O el condominio, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas áreas que son comunes, ya también hay que evaluarlas aquí, en esta parte. Esas sí, todas al 75%, todas al 75%. Todas ese extra al 75% siempre, ¿ya? Y luego se hace el cálculo y aquí tienes tu demanda máxima y se hace el mismo cálculo que hemos hecho en el anterior. Vamos a verlo en el Excel, ¿ya? Para los que tienen ahí el Excel. Condominio. Aquí, mira, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una vivienda de 15.000 watts. Vamos a dejarnos sin aire acondicionado, ya para que sea más rápido. O sea, ya le descontamos aquí los aires acondicionados directamente. ¿Ya? Vamos a tener una vivienda de 15.000, la segunda vivienda que sea de 12.000, la tercera vivienda que sea de 12.000 también. Y luego vamos a tener una cuarta, quinta, vamos a ver, hasta 9 viviendas, ¿ya? De 10.000. De 10.000. Y la última que sea de 8.000, ¿no? O departamentos de este tipo de valores, ¿no? O viviendas, es lo mismo, se aplica lo mismo, ¿ya? Entonces, la primera carga iría aquí, 15.000. Listo. Como ya le descontamos la de los aires acondicionados, ya está, ¿ya? En caso de que no le hayas descontado los aires acondicionados, aquí hay que descontarle. Ahora tengo dos cargas que serían la suma de estos dos, ¿verdad? Sería 24.000. Dos casas sería 24.000. Ahora, ¿qué me dice? Las dos unidades siguientes de vivienda. Las 2 a 5. No, pues acá sería las 15. Aquí está mal. Aquí serían las 15 unidades de vivienda siguientes, nada más. Ahí está. Entonces, luego tenemos la de 10.000, que son dos más, serían 20.000. ¿No? Y aquí tenemos 15 unidades de vivienda y a las restantes, ¿no? Que serían, a ver, estas de acá. 1, 2, 3, 4, serían 38.000. 38.000. Y ya está, mira, aquí ya está sumado automático. Simplemente es llenar esto. Y ya luego, si es que tuvieras cargas de aire acondicionado, se suma, ¿no? Por ejemplo, se ve que van a haber un aire acondicionado por departamento. Ya. Entonces, ¿de cuánto es este aire acondicionado? De 1.500, de 2.000, de 3.000. Entonces se coloca el valor, se suma por cada uno de los artefactos, son 9, supongamos que sean aires acondicionados de 1.500 watts. Son 9, tenemos entonces aquí aires acondicionados de 1.500 por 9, 13.000. Ahí está mi carga de aire acondicionado. Y ya luego tendría que ver si hay jardines, hay cochera, hay lavandería, y todo eso se aplica al 75% siempre, ¿ya?
Y ya aplicamos lo mismo que acá. Aplicamos lo mismo que acá. Ahora, ¿cómo determinamos las termomagnéticas que vamos a usar en el cuadro general? A ver, ¿cuánto tiempo queda? Ya, 4 minutos. Sobrado acabamos en 4 minutos. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esa termomagnética ya? Una vez que ya tenemos la potencia instalada que está acá, ¿ya? Lo que aquí en este Excel está actualizado. Los que tienen el curso, les dije que iba a actualizarlo. Si hay algunos de los que están ahí que tienen el curso, pídanme este nuevo para mandárselos actualizados, porque he corregido esta parte para que sea más fácil el uso, ¿ya? ¿Cómo? Se aplica esta fórmula para poder calcular la corriente, esta fórmula que está aquí. Entonces, para vivienda ya les he dicho que siempre usen 0.9 de factor de potencia, ¿ya? Aquí habría que escoger. En este caso he superado los 10 kilowatts, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta, cuando yo voy a solicitar una potencia, ya sea en unifamiliar o multifamiliar, ¿ya? Lo máximo que puedo solicitar en monofásico es de 10 kilowatts. Entonces, aquí ya no puedo trabajar con monofásico, tiene que ser trifásico en sí, trifásico. ¿Qué potencia? Ahí va a depender si me instalan trifásico de 220 o si me instalan trifásico de 380, ¿ya? Entonces, con eso ya yo puedo determinar aquí mi amperaje. Si en estas condiciones es un sistema 380 con neutro, va a ser un amperaje de 32.86. Yo tranquilamente, como no es tan alejado del valor comercial que es 32, podrías poner una de 32 o podrías irte por una de 40, ¿ya? No es tan alejado, ¿por qué? Porque recuerda que esto tú lo manejas con el factor de simultaneidad, ¿no? Yo podría, por ejemplo, redondear a 0.7. Entonces ya, mira, quedó cercano al de 32. ¿Ves? O si, por ejemplo, aquí es de 220, por ejemplo, ya es uno de 55 amperes. Entonces ya tendría que irme por una termomagnética de 63 amperes. ¿Ya? Aquí, ¿por qué sale tan? Ah, bueno, es un trifásico de 220. Está bien. Tendría que irme por una termomagnética de 63. ¿Ya? O por ahí, por ejemplo, me podría ir por un 0.65. No, no llega. No llega. 0.6 si te va a llegar. Pero, y te quedas con una de 50. ¿Ya? Te puedes quedar con una de 50 amperes también. ¿Ya? Está dentro de lo que podría ser. ¿A qué tanta diferencia hay con los medidores en campo? Daniel, estos Excel sí han tomado su tiempo y estos de acá tienen un costo. Se los doy a los que compran el curso, se los lleva. Son bastantes materiales o sea, cada vez les aumento más material en los materiales del curso. Pero son bastantes materiales que tienen. Por eso que tienen un costo. Pero igual, o sea, yo acá en las clases es para que lo vean también y ustedes mismos también, si en caso que están iniciando, no tienen los ingresos, pueden hacer sus propios cuadros de Excel también. ¿Ya? Ya no falta mucho tiempo, ya se va a terminar. Un gusto, yo les voy a avisar, yo el video lo debo estar subiendo mañana o pasado y antes de la siguiente clase. A ver, no sé si están por ahí. A ver, vamos a esperar un ratito que se unan, si no ocultar. Vamos a ver acá, vamos a guardar. Ya los estoy, lo voy a grabar esto. Ya les estoy avisando para los siguientes cursos. Yo creo que mañana o pasado hago el de caída de tensión. Ahí les voy a confirmar. ¿Ya? Listo, un gusto, nos vemos.